¿Cómo están, amigos de internet? Nuevamente nos encontramos en el canal de la Academia Ingenio y en esta ocasión seguiremos resolviendo más problemas de exámenes. Vamos con el problema. Este dice: la alanina es un aminoácido fundamental para la síntesis de proteínas. ¿Qué volumen de nitrógeno molecular en condiciones normales se forman a partir de 10 gramos del aminoácido? Y ahí también tienes a los pesos atómicos, el cual te indica que el peso atómico del carbono es 12, del oxígeno es 16, del hidrógeno es 1 y del nitrógeno es 14. Finalmente te da la reacción química que está produciéndose en el experimento. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí tienes a las opciones. El inciso A dice 2 litros, ahí tienes al inciso B, tienes también al inciso C, al inciso D y tienes a la respuesta del inciso E. Listo. Entonces, ¿cómo resolverías este problema? Este problema es un problema estequiométrico, ¿ya? Y tienes que saber todo lo que viene referente a la estequiometría. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Y es ver la reacción química que nos está dando el ejercicio. Y te tienes que dar cuenta de que esa reacción química no está igualada, ya que no tiene a los coeficientes estequiométricos. Acuérdate cómo se llaman los números de igualación. Los números de igualación se denominan coeficientes estequiométricos. ¿Listo? Entonces ahí simplemente lo primero que tienes que hacer es decir solución, y ahí tienes que igualar a la reacción química. Y ahí ya aparece la misma reacción química, solamente que ya está con los coeficientes estequiométricos de forma igualada. ¿Listo? Ahora, estos números de igualación te los enseño en otros videos y también te los enseñamos en la Academia Ingenio. ¿Listo? Entonces solamente tienes que estar en clases y esto es súper facilito. Ahí solamente estamos igualando. Ahora sí, vamos a resolver el problema. Entonces leemos bien. Dice: la alanina es un aminoácido fundamental para la síntesis de proteínas. Y ahora ahí te está preguntando qué volumen, ¿ya? Y cuando te pregunta qué volumen, ahí te está preguntando qué espacio, ¿ya? El volumen es espacio, no te olvides eso. ¿Qué espacio de nitrógeno molecular en condiciones normales? Ahí, cuando el problema te menciona las condiciones normales, ahí te está diciendo de que el nitrógeno molecular sí o sí está en estado gaseoso. ¿Listo? Y como está en estado gaseoso, por eso es que te pide el espacio que ocupa o el volumen que ocupa. Eso tiene que estar claro, ¿ya? Se forma a partir de, y ahí no nota que aquí te dice se forma a partir de 10 gramos del aminoácido. ¿Listo? Entonces ahí está bien clarito de que esos 10 gramos son unidades de masa y esos 10 gramos son del aminoácido. Ahora, solo por si acaso, ¿cuál es el aminoácido? Ahí en la reacción química el primer compuesto ese es el aminoácido. El carbono 3, oxígeno 2, hidrógeno 7, nitrógeno 1. A eso se le llama el aminoácido. ¿Listo? Entonces empezaremos nuestro cálculo y decimos ahí que vamos a calcular el volumen de nitrógeno. Mira, tiene que estar bien claro lo que vas a calcular. Ahí está bien clarito. B quiere decir volumen y N2 quiere decir nitrógeno molecular. Ojo, al nitrógeno sí o sí le tienes que colocar con ese 2. ¿Listo? Y ahí dices que eso es igual y empiezas de los 10 gramos que te da el problema. Pero ahí está bien clarito, dice 10 gramos del aminoácido. Ami quiere decir aminoácido. ¿Listo? Entonces ahí te das cuenta de que tú estás empezando de los 10 gramos de aminoácido, pero lo que quieres calcular es el espacio o el volumen del nitrógeno molecular. Entonces ahí hay dos cosas distintas, ¿no ve? Ya, y por eso tenemos que hacer nuestros factores de conversión. Y hagamos al primer factor de conversión. Este factor de conversión que estoy haciendo aquí es el peso molecular. Solamente tienes que calcular el peso molecular del aminoácido, ¿ya? Y para eso lo único que haces es, con tu calculadora dices 3 por 12 más 2 por 16 más 7 por 1 más 1 por 14. Y ahí le sacas el signo de igualdad y eso te va a dar 89 como resultado. Y ese 89 quiere decir que son 89 gramos del aminoácido
que hay en un mol del aminoácido, ¿listo? Entonces ese factor de conversión que estoy usando ahí es solamente el peso molecular, ¿listo? Igual tenemos bastantes videos con eso y ya los vas a estar viendo. Entonces ese es el peso molecular y ahí lo que has hecho es pasarte de la masa del aminoácido a el mol del aminoácido, ¿listo? Ahí está. Ahora hagamos el siguiente factor de conversión, ¿ya? Y ahí tienes a la relación mol-mol, ¿ya? Y cuando te digo la relación mol-mol, ahí te estoy diciendo la división de los moles del nitrógeno y los moles del aminoácido. Mira que esta relación de mol-mol te hace pasar del aminoácido al nitrógeno, ¿listo? Ahora tal vez te estás preguntando, ¿y de dónde sale el 1 y de dónde sale el 2? El número 1 que aparece en el nitrógeno es el número 1 que has colocado en la igualación de la reacción. Si tú ves tu reacción, ahí en la parte final ves al nitrógeno y multiplicándole al nitrógeno, ahí ves al número 1 que está con color negro. Y ese 1 es el que estás colocando ahí cuando dices un mol de nitrógeno, ¿listo? Y ahora el 2 mol de aminoácido, ¿de dónde sale el 2? Dirás, igual tienes que ir a tu reacción y ahí en el aminoácido, en el primer compuesto, vas a ver que hay un 2 que está con color negro y ese 2 que está con color negro se coloca con la unidad mol y esa división te hace pasar de un compuesto a otro compuesto. En este caso estamos pasando del aminoácido al nitrógeno. Bien facilito, ¿no? Ya. Y finalmente aquí está un factor de conversión que sí o sí lo tienes que saber de memoria. Este factor de conversión se da únicamente para gases, ojo, se da únicamente para gases y se da si es que el gas está en condiciones normales, y ahí el problema te dice qué volumen de nitrógeno molecular en condiciones normales. Entonces, como el problema te está especificando que las condiciones son normales, es por eso que tienes que saber este factor de conversión y dices que un mol de cualquier gas, en este caso nitrógeno, un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros de nitrógeno. Y ahí el 22.4 litros te lo estoy colocando con rojo, ya que este valor sí o sí lo tienes que saber de memoria. Ya este problema han preguntado muchas veces en el examen y no sabes cuántas personas me preguntan cuál era el factor de conversión en condiciones normales. Entonces ahí está, es el último factor de conversión y te acuerdas que un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros en condiciones normales, ¿ya? Y ese factor de conversión lo tienes que saber de memoria. Ahí está, ahí has calculado el volumen, porque el litro quiere decir volumen, y ahí le sacas tu signo de igualdad y eso lo metes a tu calculadora y ahí tienes a tu respuesta. Tienes que el volumen del nitrógeno es igual a 1,26 litros de nitrógeno. Eso te está diciendo que el gas nitrógeno está ocupando un espacio de 1,26 litros. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería el inciso B. Nota que es bien facilito el problema, solamente tienes que saber calcular el peso molecular, luego pasarte de una sustancia a otra sustancia con la división de moles y finalmente tienes que saber el factor de conversión que se usa en condiciones normales. ¿Listo? Ahí tienes un problema de examen y luego te voy enseñando otros, pero te invito a la academia, ya que aquí están los mejores.